Hola, mi nombre es Rodolfo Hernández Manzano, somos el equipo 4 y en esta ocasión vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de bioquímica. A nosotros nos tocó el tema de lípidos, más específicamente el ácido palmítico. Bueno, el ácido palmítico es un ácido graso saturado que cuenta con 16 átomos de carbono, con 32 hidrógenos y 2 oxígenos. Y bueno, aquí está representado de dos maneras. La parte de arriba, la imagen de arriba es un modelo 3D y la imagen de abajo está representada de una forma plana. Y bueno, en la imagen de arriba se puede observar su forma más extendida y la cadena hidrocarbonada que llega a ser flexible y puede plegarse. Y una de las características químicas del ácido palmítico es que es el lípido más abundante. Este se puede obtener mediante la hidrólisis después de un proceso de hidrogenación total o parcial y luego se hace la destilación. También, durante el catabolismo, la oxidación total de un mol de ácido palmítico produce energía química y otra de sus características es que tiene la capacidad de unirse a otras proteínas determinadas para algunas funciones del sistema nervioso. Y para finalizar, es el primer ácido graso que se produce durante la lipogénesis y este puede ser utilizado para la síntesis de otros ácidos grasos de cadena larga o corta. Mi nombre es Cherbeli Mayela Hernández Rojas y voy a mencionar las rutas anabólicas. Las rutas anabólicas que dan a la biosíntesis de lípidos implican la construcción de moléculas de lípidos a partir de precursores o de moléculas más simples. Estas rutas generalmente ocupan energía para su realización. La principal ruta anabólica de lípidos es la síntesis de ácidos grasos. Esta ruta ocurre en el citosol de la célula activa. Es un proceso clave para la homeostasis lipídica, la regulación del almacenamiento y la utilización de energía. Está compuesta por varias fases. La primera fase es la carboxilación del acetil-CoA. En esta fase, la enzima acetil-CoA carboxilasa convierte el acetil-CoA en malonil-CoA mediante la adición de un grupo carboxilo. Esta es una etapa clave y reguladora de la síntesis de ácidos grasos. Podemos observar aquí la reacción del acetil-CoA carboxilasa. Después tenemos la segunda fase, que es la del ciclo de ácido graso sintético o ácido graso sintetasa. Aquí el malonil-CoA se asocia con el complejo enzimático ácido graso sintetasa, que está compuesto por 7 enzimas y una proteína transportadora. En esta fase ocurre la condensación, que es en donde la sintasa de ácido graso cataliza la condensación de una molécula de acetil-CoA con una molécula de malonil-CoA y forma la beta-cetoacil-CoA. Esta reacción está catalizada por la enzima ácido 3 cetoacil-CoA sintetasa. Aquí podemos ver la reacción química de la condensación en la segunda fase. Mi nombre es Zaira Paola González Olivera y me tocó sobre hablar la reproducción. Se reproduce a ácido acil-CoA. Esta reacción es catalizada por la enzima ácido 3 cetoacil-CoA en reductasa. Después tenemos la transalización, que es el ácido acil-CoA, que se transila a la proteína transportadora de acilos, y esta reacción es catalizada por las enzimas acil-CoA sintasa. Después aquí en esta imagen tenemos lo que es la condensación, la reducción, la deshidratación y la reducción. Después tenemos lo que es la tercera fase, que es la finalización del ciclo. Las interacciones del ciclo se repiten para añadir sucesivamente bloques de dos carbonos a la cadena de ácido graso en formación. En el caso del ácido palmítico, se necesitan 8 repeticiones para llegar a los 16 átomos de carbono necesarios para sintetizar. Y por último, la cuarta fase está la formación de lípidos complejos, que los ácidos grasos están sintetizados, que se utilizan para la formación de lípidos más complejos. Una vez formado el palmitato, este puede ser procesado para formar ácidos grasos de cadena larga o ácidos grasos insaturados.
Mi nombre es Frida Sofía Guerra Alvarado y hablaremos de las rutas catabólicas. Estas rutas involucran a la degradación de moléculas complejas en moléculas más sencillas, usualmente liberando energía. La energía almacenada en los enlaces de las moléculas complejas, como en este caso lo son los lípidos. La principal vía para el catabolismo de ácidos grasos es la B-oxidación. En este proceso se retiran dos fragmentos de carbonos del extremo carboxilo del acil-CoA, produciendo acetil-CoA, NADH y FADH2. Este proceso ocurre en las mitocondrias, para ello es necesario la entrada del ácido graso a la matriz mitocondrial. Como lo podemos ver en la imagen, ahora hablaremos de una translocación de ácidos grasos. Este se divide en dos etapas. La primera etapa es la transferencia del grupo ácido del CoA a la carnitina. El CpT1 produciendo acilcarnitina y el CoA libre. La segunda etapa es el transporte de la acilcarnitina a la matriz mitocondrial, que esto se da por el cambio de carnitina libre por la activación de la carnitina acilcarnitina translocasa. Además, el CpT2 cataliza esta reacción, el cual influye en la transferencia del grupo ácido de la carnitina al CoA en la matriz mitocondrial, regenerando carnitina libre. En la siguiente diapositiva podemos ver las fases de la B-oxidación. Esta se divide en tres fases. La primera es que en los lípidos experimentan la degradación oxidativa de dos átomos de carbono en forma de acetil-CoA. Un dato importante es que el palmitato se somete 7 veces a este ciclo. Los dos últimos carbonos se modifican a acetil-CoA. En cada ciclo se libera acetil-CoA, NADH y FADH2. Ahora, en la fase 2 se presenta una oxidación del acetil-CoA al CO2 durante el ciclo de Krebs, dentro de la matriz mitocondrial. Y en la última fase, la fase 3, el NADH y FADH2 generados ceden sus electrones en la cadena de transporte de electrones, influyendo en la fosforilación del ADP, que es produciendo ATP. Soy Ana Cristina Hernández y les voy a explicar las reacciones de la fase 1 de la beta-oxidación. La primera etapa consiste en la deshidrogenación del palmitil-CoA, en donde se produce trans-delta 2-enoil-CoA tras la influencia del acil-CoA deshidrogenasa. Aquí los electrones liberados del palmitoil-CoA se transfieren a FAD y la forma reducida de la deshidrogenasa cede sus electrones a la ETF. La segunda etapa es de hidratación, en donde se agrega una molécula de agua al doble enlace del trans-delta 2-enoil-CoA, formando así un beta hidroxacil-CoA. Este proceso es catalizado por la enzima enoil-CoA hidratasa. La tercera etapa es la deshidrogenación de esta molécula, es decir, la 1-beta hidroxacil-CoA, también conocida como 3-hidroxacil-CoA, y aquí influye la beta hidroxacil-CoA deshidrogenasa y se produce la beta-cetoacetil-CoA, en donde el aceptor final de electrones es el NAD. La última etapa es la tiólisis, que es una reacción entre la beta-cetoacetil-CoA y la coenzima libre. Aquí, ¿qué sucede? Pues se libera los últimos dos carbonos del fragmento terminal del grupo carboxilo de la cadena de palmitato y se libera en forma de acetil-CoA, quedando así el tioéster de coenzima A del palmitato con dos carbonos menos. Y esto sucede por la influencia de la enzima tiolasa. Las reacciones mencionadas suceden de forma cíclica. En el caso del palmitato sucede 7 veces y se producen 8 moléculas de acetil-CoA, 7 de FADH, 7 de NADH y 7 iones de hidrógeno. Pero tomando en cuenta la fase 3, es decir, la transferencia de electrones y fosforilación oxidativa, se producen 8 moléculas de acetil-CoA, 28 de ATP y 7 moléculas de agua. En total, considerando las 3 fases de la beta-oxidación, se produce una molécula de coenzima A, 108 ATPs, 16 moléculas de dióxido de carbono y 23 de H2O.
Si bien se producen 108 ATPs, se dice que el rendimiento neto es de 106, ya que se requieren 2 para la activación del ácido graso, en este caso palmitato. Por último, aquí se muestra un diagrama general del metabolismo del palmitato. Se incluye tanto anabolismo y catabolismo. En cada proceso hay una enzima indispensable. En el caso del anabolismo es la acetil-CoA carboxilasa y en el catabolismo la carnitina palmitoil transferasa 1. Cabe destacar que en una dieta completa con una fuente de carbohidratos idónea, el catabolismo de lípidos es hasta cierto punto innecesario. Y aquí se muestra el proceso en el que se produce, se sintetiza y en el que se rompen o catabolizan los lípidos. Mi nombre es Natalia Gracia y hoy les voy a hablar sobre las patologías anabólicas. La hiperlipidemia es un grupo de cambios en el metabolismo de los lípidos que se caracterizan por provocar un aumento o más de una fracción lípida en la sangre. Existen dos tipos principales de grasas circulantes en la sangre, que son los triglicéridos y el colesterol. Estos pueden clasificarse como hipertrigliceridemia o un aumento en la concentración de triglicéridos. Las causas se clasifican en primarias y en secundarias. Las primarias se deben a una alteración del propio metabolismo de las grasas y las secundarias se producen como consecuencia de otra enfermedad o de toma de medicamentos. Los síntomas en la mayoría de los casos son los niveles altos de lípidos en la sangre que no son síntomas agudos, por lo que se necesita un análisis de sangre para el diagnóstico. Los niveles anormales altos de triglicéridos pueden causar dolor abdominal debido a la pancreatitis, agrandamiento del hígado, del brazo y la aparición de erupción cutánea grasa llamada xantomatoso. Mi nombre es Brian González y hoy voy a hablar sobre las patologías catabólicas. La enfermedad Niemann-Pick, esta enfermedad se caracteriza por ser un grupo de trastornos autosómicos recesivos que se ocasiona por acumulación de colesterol y grasas en las células del hígado, del vaso, de la médula ósea, de los pulmones y en algunos casos del cerebro. La enfermedad Farber, esta enfermedad que también se conoce como lipogluconeomatosis de Farber, también se caracteriza por ser un grupo de trastornos autosómicos recesivos poco frecuentes que causan la acumulación de material graso en las articulaciones, en los tejidos y en el sistema nervioso central. Otra enfermedad es la carencia de acilcoancina A deshidrogenasa de los ácidos grasos de cadena media. Esta carencia es un trastorno autosómico recesivo y es uno de los defectos metabólicos innatos más comunes y el más común en la oxidación de ácidos grasos. Causa una disminución de la capacidad de oxidar ácidos grasos de 6 a 10 carbonos, pudiendo provocar hipoglucemia grave e hipocetonemia.